Amigos de Tiempo Extra, finalmente el Manchester City de Pep Guardiola, de Erling Haaland y por qué no de Julián Álvarez se ha coronado en la Premier League. Y uno dice, bueno, pero el Arsenal estuvo primero, estuvo puntero un montón de tiempo, la verdad que estuvo prácticamente toda la temporada puntero y no se pudo coronar. ¿Cuáles son las razones? Lo tenemos analizado en Tiempo Extra. Bueno, el Manchester City finalmente salió campeón. Algunos pueden hablar de que el Arsenal tuvo una estrepitosa caída en el último mes, que eso llevó a que el City se lo comiera. La verdad, el City tiene un plantel mucho más importante y esa es la principal razón, creo yo. El poco recambio que cuenta el equipo de Mikel Arteta. Si vemos en los jugadores, bueno, por ejemplo, no hubo una decisión de comprar un central. Si empezamos a desmenuzar un poco estas opciones, no hubo una muy buena opción, sino que se conformó con el polaco Kiwior y no mucho más. Y ante las lesiones, principalmente la de William Saliba, que se lesionó en uno de los partidos previos a la fecha FIFA, luego de ese partido jamás el Arsenal volvió a ser el mismo y eso fue muy notorio en la defensa, donde empezó a recibir una gran cantidad de goles. Incluso de local, William Saliba no perdió ningún partido e incluso prácticamente no le habían convertido goles. Tiene un promedio de menos de un gol por partido el Arsenal, con William Saliba, el defensor francés de 22 años, en cancha. Y obviamente esta lesión hizo que Mikel Arteta probara con Rob Holding. Y es un jugador que claramente no está como para pelear un torneo de Premier League. Sí, quizá para jugar en otro equipo un poco menor, pongámosle el que quieran, pero no para pelear en un top 4. La verdad que en eso es un grave error, no sé si de la dirigencia o de Mikel Arteta, no contratar a otro defensor central cuando era muy notorio que iban a necesitar uno, porque Ben White estaba jugando de lateral, ya muy consolidado en esa posición, incluso lo hizo mejor de lateral que de defensor central. Tomiyasu también lo ha hecho mejor de lateral que de defensor central, incluso se terminó lesionando, aún no volvió ni Tomiyasu ni el mencionado William Saliba. Así que bueno, eso es uno de los principales errores que tuvieron la dirigencia de Mikel Arteta. Otro de los principales errores es en la delantera. Cuando Gabriel Jesús se lesionó en el Mundial, en un partido que Brasil jugó con Camerún, y es un partido totalmente anecdótico, que prácticamente no pasó nada, o sí para Camerún, que ganó ese partido, pero bueno, para Brasil no pasó nada. Gabriel Jesús lamentablemente se termina lesionando y perdiéndose 3 meses y medio de temporada, y Arsenal no reforzando esa línea. Tuvo que recurrir a un Eddie Nketiah, que es otro jugador que no creo que esté para un top 4. 23 años tiene él. La verdad que estuvo muy bien en esos 3 meses. Estuvo muy bien. No vamos a ir en contra en este caso de Eddie Nketiah. Pero no es un jugador que esté como para un equipo de primer nivel. Y bueno, encima también tuvo una lesión cuando ya estaba casi Gabriel Jesús por volver. Así que hubo un mes que hasta Mikel Arteta tuvo que improvisar con un falso 9 con Leandro Trossard, que fue un refuerzo que la verdad anduvo perfecto. Acá sí hay que darle la derecha a los dirigentes del Arsenal. Anduvo perfecto el belga. Y también improvisó con Martinelli de delantero central, que puede andar, la verdad que puede andar. 21 años tiene Martinelli, puede andar tranquilamente. Es un jugador que tiene mucha llegada, mucho gol, pero la verdad que no es su posición original. Bueno, es lo primero que podemos ver, la diferencia de plantel y las lesiones que hicieron que el Arsenal se fuera cayendo. Después, en cuanto a temporada, en cuanto a partidos, al Arsenal contra el City le tocó suspender un partido clave, un partido de duelo directo. El Arsenal en la primera ronda había ganado prácticamente todos los partidos, había perdido un partido muy polémico con el Manchester United, pero luego prácticamente no había perdido. Hasta febrero de este año no había perdido. La primera ronda fue perfecta, la verdad, del Arsenal, con solamente 2 o 3 partidos que no consiguió ganar. Incluso le ganó a Chelsea, le ganó a Tottenham de visitante, tuvo muy buenas victorias. Le ganó al Manchester United, pero llegó el momento en febrero de jugar contra el City
cuando el City empezaba a levantar. Justamente en febrero el Arsenal empezó a caer y el City empezó a levantar. Tuvo un lapsus ahí de 3 partidos, la derrota con el Everton, el empate de local con Brentford y la derrota con el City, que el Arsenal quedó bastante tocadito ahí. Luego la eliminación contra el Sporting Lisboa, que ni siquiera perdieron, fueron 2 empates. Y luego, después de la mencionada fecha FIFA, en abril empezó a tambalear el Arsenal con el empate, primero en Anfield, que no era un mal punto, aunque venía 2-0 ganando el Arsenal, pero luego ya empató con el West Ham, volvió a empatar con el Soton, a quien no le ganó ninguno de los 2 partidos, también hay que decir. Al último puesto perdió 4 puntos con el último. Y luego el partido mano a mano con el City, que era el partido pendiente, y de visitante, que no pudo hacer nada. La verdad que no hubo mano a mano, la verdad, en ese sentido, en ese partido. El City lo pasó por arriba al Arsenal. Parecía que remontaría con 2 buenas victorias el Arsenal en la temporada con Chelsea y Newcastle, pero la derrota con el Brighton directamente lo terminó de marginar. Fue la verdad un temporadón del Arsenal, más allá de todo esto, un segundo puesto muy bien logrado. Quizá muchos no esperaban que esté entre el top 4, porque venía de varios años de no clasificar a Champions. Pero bueno, obviamente se ve algo opacado por este abril, de que no ganó prácticamente partidos. Incluso son más los que no ganó que los que ganó. En cambio el City, desde febrero, viene invicto. No solamente le ganó al Arsenal, sino que ha tenido triunfos como el 4-1 con el Liverpool, el 3-0 con el Bayern en la Champions. Las 2 victorias justamente con el Arsenal. El Arsenal le ganó 4-1, le ganó 4-0 a Real Madrid. Es un equipo que te mata. Cuando termina la temporada, el City tiene un diferencial increíble. Es verdad que arrancó con ciertos altibajos, tampoco perdiendo mucho, porque en realidad en la temporada perdió con el Liverpool, con el Brentford, con el United y con el Tottenham. 4 derrotas nada más en toda la temporada. Y tiene posibilidad de el triplete, el famoso triplete de ganar la FA Cup, la Champions, que es lo que realmente el City busca, y la Premier, que ya la ganó claramente. Bueno, esas serían las características que vemos, que por qué el Arsenal no pudo ganarle la Premier al City y el City le termina robando a último momento. ¿El Arsenal deberá reforzarse? Sí, claramente deberá reforzar esa línea central. Quizá si a Kieran Tierney no lo van a tener tan en cuenta como fue toda esta temporada, increíblemente, porque la verdad es un jugador que ha rendido. Seguramente ese lateral izquierdo será reforzado también. Las lesiones de Zinchenko también podríamos mencionarlas como una característica que acompañó en toda la temporada. Quizá algo en el ataque, precisamente en la delantera, un mejor recambio para Gabriel Jesús. Y en el medio campo se habla de una posible salida de Xhaka. En su momento se habló de Rice, en su momento se habló del ecuatoriano del Brighton. Puede ser cualquiera de esos nombres los que se mencionan. Se habla hasta de una salida de Smith Rowe, que esta temporada con la lesión que había tenido no terminó de acomodarse. Así que bueno, veremos cómo le va al Arsenal en la siguiente temporada. Yo creo que va a ser difícil que vuelva a pelear el torneo, pero al menos volverá a estar en Champions League, y claramente eso a los dirigentes les va a importar mucho, porque es un premio económico mucho mayor al que venía cosechando en la Europa League. Así que bueno, esas son las características que vemos, las distintas razones de por qué el Arsenal no pudo consagrarse en la Premier League. Si te gusta este tipo de contenido, seguinos, danos like y compartilos. Si te gusta, vamos a seguir haciendo videos de este estilo. Suscríbanse, que es muy importante para nosotros, comenten qué opinan de este tema y hasta luego.